Vale, bueno, primero de todo, ahora que sí ya se está grabando, darte las gracias. Em, Mi propuesta también nace de leer tus libros y entonces ir tomando no apuntes, sino anotaciones y decir, ostras, pues le voy a proponer a ver qué tal una charla, ¿no? Después de tanto tiempo, finalmente aquí estamos. Así que nada, eso, públicamente darte las gracias. Y para no también sonar como muy repetitivos, porque creo que tu podcast con Jordi es espectacular. Es decir, narras ahí, sí que narras pues más tu vida y creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? El tema de quien quiera conocerte más profundamente puede hacer esos podcasts que para mí son espectaculares. Es decir, creo que tienes una vida súper interesante, lo que has vivido. Muchas gracias. Y yo quería más enfocar esta charla, porque no quiero que sea una entrevista ni nada, creo que sea más una charla, ¿no? Eh, en, como yo te he conocido a través de lo que he escuchado de ti y de tus obras, me parecía como una buena manera a la vez de hablar de ti, ¿no? Hablando de tus obras, porque creo que tienen, obviamente el director 100%, ¿no? Tiene mucho de ti, pero creo que también las otras tienen mucho que ver, ¿no? Tengo una teoría sobre el corresponsal, que ahora te la diré cuando hablemos de él. Pero también me parece bonito ir hablando de ellos a medida que te fui descubriendo como escritor, ¿no? Me gustaría empezar haciendo un breve resumen, también que me ayudaras a completarlo, ¿no? Porque hablando rápido, ha sido reportero de guerra, 18 años de corresponsal, ¿no? Y donde fue igual el boom más mediático fue a partir de ser director del mundo, ¿no? También explicas que fuiste el primero en inaugurar la corresponsalía en Asia, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, mi primera pregunta que me viene era, ¿de alguna manera te molesta como ser definido o tener la etiqueta de ser el director que menos ha durado en el cargo? Que siempre te definen como así, ¿no? Bueno, una cosa que me ocurre es, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por estar aquí contigo, que es un gusto. Eh, a mí me pasa una cosa curiosa, ¿no? Y es que me he quedado con la etiqueta del director, en parte por el éxito que tuvo ese libro. Y sin embargo, director de periódico fue un año, me echaron rápido, ¿no? Por no obedecer las órdenes. Y en cambio de corresponsal estuve como 20, ¿no? Y aún así se ha quedado como lo del director, ¿no? Claro. Fue una cosa curiosa, ¿no? Y yo me he sentido siempre más reportero que director. O sea, yo no soy una persona de despachos, soy más de ir al terreno, de haber cubierto conflictos, revoluciones, de haber conocido a gente fascinante en esos lugares. Y bueno, acepto que gracias al éxito del director y de esa experiencia corta pero intensa al frente del mundo, pues me haya quedado un poco con la etiqueta del director. Tampoco voy a renegar de ese éxito, ¿no? Eh, pero no, lo llevo con mucho orgullo el hecho de que durara tan poco. Para mí habría sido facilísimo haber durado 10 años, 20. O sea, Ajá. solo tenía que hacer lo que me decían. Cuando me decían que manipulara la información, ocultara algo sensible, lo hiciera y que fuera siempre hacia un bando. Y con eso un director de periódico sobrevive, ¿no? Si es dócil y se deja manipular. Pero bueno, no era mi opción, evidentemente, y prefería no estar ahí que estar siendo una marioneta. Ya, yo cuando lo leía me generaba mucha impotencia, en cierta manera, leer lo que explicabas, ¿no? Aunque puede ser que creo que hacia el final de ese libro explicas como que hay una experiencia de alguien que duró menos que tú en el cargo, ¿no? ¿Puede ser? ¿O ahora me estoy aquí yendo por las Bueno, ramas? es un poco más en broma. Mi sucesor, que fue Pedro Cuartango, Ajá. también lo echaron al año porque era un tío con principios, un personaje muy noble. Y es verdad que alguna vez que me lo he encontrado, porque somos vecinos y tal, bromeamos un poco con eso, ¿no? A ver quién ha durado menos, quién ha durado Ajá. más. A mí me gusta mucho el título de ser el que menos ha durado y no me gusta que me lo quiten, ¿no? Pero, bueno, si es con Pedro Cuartango, estoy dispuesto a ceder el trono.
porque es un tipo entrañable que además hizo un gran trabajo y por eso también lo echaron, claro. Ajá. Ya, ya, ya. Y actualmente, porque me vino a la cabeza, ¿no? Ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Estás como más em, centrado en explotar igual más la vertiente de luego la faceta de escritor? ¿O cuál es tu visión Sí, ahora? los últimos, sobre todo los últimos, desde el año 2019, que es cuando sale el director, ahí digamos que le dedico los siguientes años, también un poco arrastrado por el éxito de ese libro que se convierte en un bestseller y entonces las grandes editoriales pues me ofrecen contratos para publicar varios libros, ¿no? Ajá. Y desde entonces he publicado otros 2 libros, El Corresponsal y Los Diarios del Opio, y en mayo saldrá mi 7º libro, ¿no? Entonces sí que es verdad que me he centrado mucho en los libros, que es una cosa que te absorbe mucho y a la que dedicas mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, a la vez que hacía eso, he escrito columnas para el New York Times, he hecho reportajes para el periódico alemán Die Welt, he seguido con mis colaboraciones en televisión española y Radio Nacional. Bueno, he hecho muchas más cosas, ¿no? He seguido viajando, haciendo crónica, pero es verdad que los libros me han ocupado muchísimo tiempo porque cuando te pones con un libro, bueno, pues es un poco, sobre todo si lo quieres hacer bien, obsesivo, te metes en la historia, te demanda mucho, ¿no? Y es un poco, digamos, que de todo lo que he hecho en los últimos años a lo que he dedicado más tiempo. Te llena, ¿no? Igual también, o sea, es algo que al mismo te compensa. Sí, me gusta, ¿no? O sea, es mejor que ir a la fábrica y fichar a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, sobre todo cuando eres un escritor indisciplinado como yo, ¿no? Eh, pero, pero ahora sí que he llegado a un punto en el que necesito un descanso de la literatura. O sea, los 2 Ajá. próximos años me gustaría más explorar a lo mejor un podcast, otros proyectos y dejar durante esos 2 años un poco los libros. Tendré en mayo 7 publicados, creo que es una obra ya importante y, oye, uno tiene que hacer otras cosas porque además que te aísla mucho la escritura, ¿no? Ajá. Es muy solitaria, te mete mucho en ti mismo y yo creo que un par de años de hacer otras cosas estaría muy bien. Ajá. Indisciplinado porque es un escritor indisciplinado. Bueno, porque yo no soy de esos, me encantaría serlo, pero no. Pues yo escucho a veces a escritores que dicen, no, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y escribo hasta la 1, luego como y luego a las 3 vuelvo hasta las 8 y eso todos los días, sábados y domingos. Y yo digo, pues yo me levanto un día, no me apetece escribir y no hago nada, ¿sabes? Y otro día estoy inspirado y hago mucho. Y nunca he encontrado esa disciplina un poco del horario, tampoco hago una estructura de los personajes, no, me pongo a escribir de una manera muy espontánea. Y solo en la última fase, cuando ya digamos que la fecha de entrega se está aproximando, ahí sí que hay un periodo de un par de meses que me meto 100% y ahí no me queda más remedio que desde que me levanto hasta que me acuesto estar con el libro. Pero el resto del tiempo, pues, un viaje por aquí, ahora por allá, ¿sabes? Hay días que sí, días que no. Bueno, no es la mejor manera de escribir un libro, pero es la mía. Un poco de corresponsal, ¿no? Ese es el espíritu de Sí, corresponsal que he sido un poco así, ¿no? sí, sí. Despistados. Bueno, yo tengo que decirte que me he leído de momento 3. Estoy ahí. Faltan 3. Claro, el que me llama más la atención que tenía apuntado para el siguiente es el del lugar más feliz del mundo. Sí, Que lo sí, es un descubrí. libro que gusta mucho ese, además. Eh, bueno, tengo un poco de todo, la verdad. Tengo desde novelas como El Botones de Kabul y El Corresponsal, tengo libros de reporterismo y de viajes, como puede ser el último, ¿no? Los Diarios del Ujú. Opio. Eh, El lugar más feliz del mundo e Hijos del Monzón son 2 libros muy especiales porque, bueno, yo creo que tienen mucho alma, son un poco bestias en el sentido de que se cuenta un poco lo más, tú mencionabas Jordi Wild y
y un poco mi vida, ¿no? Relatada en esos podcasts. Bueno, ahí está, digamos, en esos 2 libros, lo más extremo que me tocó cubrir y las sensaciones, los sentimientos que pasé cubriendo todos esos conflictos, esas revoluciones y demás. Yo creo que está muy bien recogido en libros como El lugar más feliz del mundo. Vale, o sea, son más de un relato, no es como con el corresponsal, que es Birmania. Sí, bueno, en el caso del lugar más feliz del mundo, bueno, están todos mis viajes, ¿no? Vale. Corea del Norte, Cachemira. De repente cuento la historia de una montaña en Java donde la gente va a acostarse con desconocidos porque cree que les dará suerte. Y en otro momento cuento cómo voy a un hospital en Tokio donde los Vale. yakuza, las mafias, intentan borrar los signos que tienen de haber pertenecido a las bandas. Y es todo, bueno, meterme un poco en los extremos de la humanidad a través de esas historias. Vale, vale, ok. Bueno, desde luego, el que lo lee no se suele aburrir, eso seguro. No, hombre, por lo que me cuentas ya tiene pinta. Y yo no me aburría haciéndolo, desde luego, ni haciendo esos viajes. Ya. Porque no, me llamó la atención que explicabas en el director, ¿no? Que se lo regalaste al rey. ¿Puede ser el rey o...? Fue el lugar más feliz del mundo, Sí. precisamente. Sí, por eso. Ahí dije, ostras. Sí, porque él había visitado Bután, que es un reino en el Himalaya, y conocía a la familia real, y yo había ido a Bután cuando llega la televisión por primera vez a ese reino, ¿no? Y ahí escribí varias crónicas y luego eso lo añadí en El lugar más feliz del mundo y pensé que sería un libro que le haría gracia, ¿no? Ahí cuento la anécdota en el director de cuando me dice, bueno, dedícamelo, ¿no? Y yo le digo, pues, ¿cómo se le dedica un libro a un rey, no? Y me dijo, pues normal, pues con lo que le pongas a cualquier otro, ¿no? Y digo, pues vale, y eso, ya ni me acuerdo de lo que puse, la verdad. ¿Tuviste feedback de qué le pareció? O... No tuve feedback, no. La verdad es que no, luego nos vimos alguna vez, pero claro, ya en momentos en los que tampoco da para hablar del libro que le regalaste, ¿no? Actos, Claro. Día Nacional, que hay 1.500 personas, ¿sabes? O sea, no ha habido pie, tampoco tenía una relación tan cercana como para ponernos a hablar de eso. Sí. ¿Y cubrías esos, cómo afrontabas ese tipo de actos que al final eran más obligación que a veces gusto? ¿O ibas de buena Bueno, eran una tortura, la verdad. O sea, formalismo, es que ¿no? no, cualquiera que me conozca sabe que a mí me cuesta ir a una cena normal, o sea, que vayan 10 personas, o sea, que imagínate ahí trajeado, aguantar a ministros y a gente petarda que la mayor parte de ellos no tenían ningún interés para mí, ¿no? Entonces, de estar yendo a esos lugares, ¿no? Viajando por el Tíbet, Corea del Norte, China, India, Hasta ahí, Birmania, ya ves. estar en un salón, todo el mundo trajeado, con el postureo y tal, pues, y los discursos aburridos y tal. Bueno, esa parte del trabajo, la verdad es que no la disfruté nada. O sea, iba como el que va al dentista, ¿no? O sea, bueno, no me queda más remedio, voy, pero esto no me apetece nada. Entiendo. También descubrí, y que me encantó, también a través del director, aparte de este libro que lo tengo en la lista, El triunfo de los mediocres, la entrada del blog, que cuando lo acabé de leer, que es cortito, vi que estaba escrito en 2011-2012. Sí. Y es como, o sea, pensé que lo habías escrito este año. Podría haberse escrito este año Sí, eso es lo tranquilamente. curioso de ese artículo, ¿no? Da igual cuando lo cojas, desgraciadamente nada ha cambiado. O sea, lo que se cuenta ahí de la cultura de la mediocridad que hay en España y cómo se intenta siempre, bueno, aplastar a aquel que quiere destacar o quiere buscar la excelencia. Bueno, eso sigue inamovible en el periodismo, en la empresa, no digamos ya en la política, donde solo hay que ver
el nivel que tenemos. Ya. Desgraciadamente como explico en el artículo, es algo que nace muy de raíz, ¿no? Nace mucho en la educación que recibimos, en un sistema arcaico, desfasado, memorístico, con muy poco pensamiento crítico, que yo creo que hace que los mediocres, desgraciadamente, en nuestro país triunfen Sí. más de lo que deberían. Sí, sí, que son los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación, ¿no? Decías, que lo tengo aquí porque escogí una cita que más me llamó la atención, ¿no? Luego me gustaría preguntarte sobre tu opinión sobre la educación. O sea, ahora mismo es algo muy amplio, ¿no? Lo que te propongo, pero... ostras, ¿cómo te pelearías, ¿no? Si te dieran el poder de poder cambiar ahora mismo según qué aspectos, ¿no? Si tú ahora me de ser Bueno, el director del mundo... sería sin duda lo que más empeño pondría. Yo creo que la única manera de transformar un país es a través de la educación. El problema es que como los efectos o los resultados solo se ven muchos años después, pues los políticos que están en el momento no tienen mucho interés en mejorar la educación. ¿Para qué? Pues cuando esto se vea que crea una generación de gente más preparada, con más pensamiento crítico, mejor, yo ya estaré jubilado, cobrando mi jubilación de parlamentario, que recordemos es la máxima, aunque solo trabajen 7 años. Entonces, me parece que sería lo más importante y es lo que menos se hace. De hecho, tenemos leyes que cambian constantemente y Sí, nunca lo llegan a sufrimos. acuerdos los políticos en este aspecto, que sería clave, me parece a mí, para todo. Es decir, si queremos tener un mejor periodismo, mejor política, mejor gestión de las empresas, todo depende de que la gente salga mejor formada. Sí, sí, totalmente. Y eso, bueno, es una asignatura pendiente que tenemos. A niveles prácticos, ¿tú qué crees que sería, si tú fueras, desde el director del mundo, el director de quien lleve la educación? ¿Cuáles serían los primeros cambios que crees que aplicarías en ese aspecto? Bueno, yo creo que yo veo, por ejemplo, a través de mis hijos, ¿no? Lo que estudian. Vamos a ir a un caso concreto, de algo que a mí me interesa, que es la lengua, ¿no? Lengua y literatura. Tal como se enseña ahora mismo, estamos enseñando a los niños a odiar, a leer o a escribir. O sea, yo veo las lecturas que les encargan, que son unos clásicos insufribles para mí, ¿no? Pero ya para un chaval de 14 años te puedes imaginar. No hay debate en clase. Es empóllate de todo esto, empóllate la vida de Cervantes, ¿no? Pero no vamos a discutir en clase cuando escribió el Quijote, por qué lo escribió, qué quería decir, debatamos sobre la España del momento, qué ha cambiado desde entonces. No, es, toma, aquí tienes un manual del libro de texto que te dice la vida, el no sé qué, el estilo, qué empleo, no sé, y eso se lo estudian y no les interesa nada y al día siguiente lo han olvidado, ¿no? Entonces, falta mucho debate, mucho espíritu crítico, mucho fomentar la creatividad para que, en este caso, ¿no?, de la literatura, que quieran escribir, para que comprendan los textos. Me da la sensación de que en eso no hemos evolucionado. Y eso ocurre si te vas ya a la universidad, por ejemplo, ¿no? Yo he estado dando charlas en universidades donde hacía 12, 13, 14 años que no cambiaban el plan de estudios de periodismo. Con todo lo que ha pasado, con todos los medios nuevos que han surgido, y tu plan de estudios sigue siendo el mismo que hace 14 años. O sea, hay una falta de reforma, de regeneración, que yo creo que es terrible. Y eso, yo te pongo un ejemplo en literatura o en lengua, pero llévatelo a todo. O sea, es un sistema que está fundamentado en el siglo XIX y que ha cambiado muy poco desde entonces. La manera de enseñar y el contenido. Yo creo que necesita una revolución eso. Yo creo que también se nos olvida que una vez fue creado, ¿no? Y que se puede volver
sino Bueno, es que crear, yo creo que de tocar. el mundo ha cambiado mucho y Totalmente. lo que se necesita, yo no estoy abogando porque dejes atrás las Exacto. Sí, sí. humanidades o que los niños ya no estudien o no tengan que memorizar nada, ¿no? Simplemente es que hay que adaptarse también a los tiempos, ¿no? Y las cosas están cambiando y para que estos chavales salgan preparados, eh, hay que ajustar y sobre todo creo que hay que Ujú. enseñar a pensar, ¿no? No simplemente darles unos textos para que lo memoricen y hacerles 20 exámenes y encargarles 2 horas de deberes, ¿no? Yo creo que eso no les lleva a ningún lado. Pierden muchísimo tiempo en tonterías que no sirven para nada. Ya te entiendo, ya. Entonces, bueno, es difícil, o sea, no es una reforma fácil y evidentemente los políticos no se ponen de acuerdo y luego hay mucho discurso que me parece viejuno de, no, es que lo que hay que hacer es ser más duros para que... No, si no se trata de ponerle más deberes o hacer exámenes más difíciles, se trata de ayudarles a crear soluciones a los problemas de hoy, ¿no? A través del pensamiento. Ajá. Y eso es la parte que me parece que está más abandonada, el pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico, Ujú. de cuestionar las cosas y plantearse cómo mejorarlas. Totalmente. Sí, 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 sí. A mí me gusta hablar de educación consciente, aunque tendría que ser como, no sé qué figura literaria es, ¿no? Esta que es una repetición, pero porque la educación ya debería ser consciente en sí, ¿no? Lo que has dicho del periodismo, ¿no? Que has encontrado que está un momentico, lo he relacionado un poco con lo que te pasó a ti cuando estabas de director, ¿no? Que querías dar ese paso a que se virtualizara, ¿no? Y no se quería dar, estaba como, en vez de adaptarse, ¿no? A lo que venía, de manera sigue siendo, se agarra lo de antes, ¿no? Sí, sí. La lectura también totalmente de acuerdo, porque es como que no se trabaja el libro como tal, sino que te tienes que leer un libro para luego hacer un examen, ¿no? Y esto me entristece ver cómo ver que este año me dedico a infantil este año, estoy con niños de niñas de 3 a 6 y eso me entristece ver cómo a medida que van avanzando con el curso van más tristes. Es decir, ya infantil llegan Sí, con una alegría y unas ganas locas de aprender. En primero o segundo también siguen. Y a medida que se va acercando sexto y la ESO es como que, ¡fua! Joder, qué no, palo, ¿no? les Matan. matan las ganas de aprender. Es desmotivación absoluta, porque la manera de enseñar no es la que debería, porque eh, se quiere que todos los chavales sean iguales, lo cual es imposible, y porque todo es 20 exámenes. O sea, y cuanto más duros somos, mejor Mejor. educación, y no tiene nada Sí, que sí. ver con eso. Sí, sí. Entonces, bueno, va a ser muy difícil porque aquí tienes que cambiar la cultura del país. O sea, es que Ujú. es muy, muy difícil de cambiar. Pero bueno, no perdamos la esperanza, ¿no? Claro, exacto. Vale, pues antes de continuar, bueno, me está gustando mucho esta parte, no sé si decir introductoria, ¿no? Antes de empezar a hablar de cada libro, pero lo que sí que he dicho, ¿no? Que tampoco quería hacerlo como tal biográfico, porque para eso ya yo creo que nosotros recomendamos, ¿no? Los de Jordi, pero sí que me he ido apuntando algunos hechos biográficos que me han llamado la atención, que me han parecido curiosos, me he apuntado cuatro. Por ejemplo, a inicios, ¿no? Lo que explicas de la bomba que recibiste a tu nombre, ¿no? En principio, por haber realizado el reportaje de los presos más peligrosos de España. Esto debe ser una sensación de decir, wow, que estás aquí metiendo... Sí, sobre todo porque yo era muy joven cuando pasó eso. O ¿Qué edad sea, tenías? sí que pasaba. Tenía 20, 26 a lo mejor. Y, y es verdad que te impresiona, ¿no? Que de repente sale la noticia en los periódicos, oye, de un paquete bomba enviado a tu nombre, ¿no? De alguien que te quiere matar, básicamente, ¿no? Por haber Sí, sí, escrito sí, sí. un reportaje. Eh, bueno, luego ya descubrí que eso no iba a ser la primera vez, que me iba a Afganistán, pues también había quien me quería matar, y si me iba a Corea del Norte, pues quien me habría gustado detenerme y demás. Bueno, cuando haces periodismo, quizá la lección de aquella experiencia fue que
siempre que haces periodismo y molestas, al final va a haber gente que va a intentar que no lo hagas, ¿no? Ajá. Sí, sí. En Muy España incómodo. tenemos la suerte de que normalmente los riesgos son más leves, que son que te despidan de tu trabajo y demás. No tenemos el nivel de riesgo de un reportero en México, por ejemplo, ¿no? Los matan constantemente. O de alguien que ejerza un periodismo combativo en China o en Birmania o en dictaduras de este tipo donde los meten en la cárcel. Pero bueno, de vez en cuando, y a mí en el principio de mi Ya ves. carrera, pues me tocó la experiencia desagradable de que un preso que se ofendió mucho por mi reportaje y que además era un líder en el mundo anarquista, organizó desde dentro de la cárcel que otros cometieran este atentado, ¿no? Contra Ya. mí y contra otros 6 periodistas que tampoco le gustaban. Probablemente ellos ni siquiera sabían ni quién era yo, porque claro, yo no era nada conocido, o sea, nadie sabía quién era, simplemente habían cogido el nombre de mis artículos. Claro. Y como no les gustaba lo que escribí, pues intentaron matarme, ¿no? Una cosa un poquito... Yo creo que antes de intentar matar a alguien habría que conocerlo, por lo menos, ¿no? A lo mejor luego te cae bien. No sé, digo yo. Ya. Qué bueno. También a raíz de leer los diarios del opio, me gustaron mucho cuando hablas del Nepal y de Japón. Me parecen súper atractivos, la verdad. La experiencia que viviste me encantó. Y también, no sé, en este no, creo que lo comentas ahora en otro, que fuiste clandestinamente 2 veces a Corea del Norte, ¿no? Una como empresario de papel y la otra, no me acuerdo, pero vamos, eh, describir brevemente un poco cómo fue esa experiencia, porque es como algo inédito en los días de hoy, ¿no? Sí, bueno, el primer viaje sobre todo, ¿no? Porque eso fue en 2002 el primer viaje. Y en aquella época, bueno, aquello era lo más cerrado que te puedas imaginar. Bueno, luego volví en el 2010. Los viajes a Corea del Norte siempre son muy locos, ¿no? Porque ahí tienes un régimen que en realidad no es un país lo que está dirigiendo, sino una cárcel, ¿no? La gente no puede salir, no puedes entrar libremente, todo está controlado como un gran hermano. La represión es brutal, ¿no? Tienes que constantemente exhibir devoción por el gran líder a todas horas. Y si no lo haces, pasas a ser un sospechoso y te metes en un gran lío. Entonces, bueno, eso hace que sea un lugar único, ¿no? Y una experiencia única para un periodista. Claro, la ventaja aquí que tiene el periodista es que cuando quiere se puede marchar. La gente que está ahí dentro atrapada, pues no tiene esa opción, ¿no? Entonces, tú lo ves desde un lado un poco privilegiado en ese sentido, ¿no? En el que no estás atrapado en esa gran cárcel que es Corea del Norte. Entonces, en cierta manera es tal cual como lo pintan, ¿no? Pero claro, y ahí me surge una... No sé si en cierta manera lo dejas ver en alguno de los libros, pero es como que tu trabajo requiere de cierta instancia emocional, ¿no? Porque si tú vas a esa Corea del Norte o incluso, ¿no? Con la historia de amor que cuentas en el corresponsal, ¿no? En Birmania, te involucras a nivel emocional con esa persona, o con ese pueblo, claro, es que sales perjudicado tú. Bueno, yo creo que todos los periodistas que hacen conflicto o hacen reporterismo extremo, ¿no? Tienen siempre esa duda, ¿no? Hasta qué punto implicarse emocionalmente. Es verdad que tienes que contarlo y tampoco puedes estar implicándote en todas las historias porque vas de una a otra, ¿no? Pero también es verdad que eres una persona, más aparte de un periodista, y que siempre pues, te van a tocar muchas de las cosas que ves, víctimas que te encuentras, injusticias de las que eres testigo, pues que tienen un impacto, es imposible que no lo tengan, ¿no? Pero, bueno, con la experiencia y demás, pues vas sabiendo lidiar un poco con las emociones también.
Lo importante es que no te impidan hacer tu trabajo Ujú. en ese momento, ¿no? Pero yo tampoco creo que tenga uno que tener una actitud de frialdad absoluta hacia lo que ve, porque entonces te conviertes en un robot Ya. y tampoco vas a saber transmitir eh, a gente que está a miles de kilómetros de distancia lo que estás viviendo Ujú. si tú no lo sientes, ¿no? Entonces algo de eso tiene que haber, ¿no? Claro, tienes que conectar de cierta manera con esa emoción también para poderla transmitir, ¿no? Pero bueno, Sí, supongo que hay que encontrar un equilibrio como en todo, ¿no? sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Un equilibrio que te permita contarlo y además también que las emociones no hagan que lo cuentes de una manera demasiado subjetiva, ¿no? Yo creo que Ajá. si te implicas demasiado, pierdes un poco la distancia que te hace Sí, contar ya, las cosas tal como son. Entonces, vale. un punto de distancia es necesario. Lo que pasa es que si tú estás viviendo una situación en la que se está masacrando a inocentes, como el caso de Birmania, pues, ¿cómo no vas a tomar partido por las víctimas? No vas a tomar partido por los soldados que están disparando a gente desarmada en las calles, ¿no? Ujú. Entonces, la objetividad tiene un límite. Vale, vale, entiendo, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, también me leí la entrevista con el Dalai Lama, me pareció muy divertida. Sí, bueno, él daba juego, es un personaje divertido. Yo también intenté hacer una entrevista un poco diferente, ¿no? Ajá. Intentar conocer a la persona detrás de lo que es el Dalai Lama, ¿no? Pero yo haría lo mismo con cualquiera, ¿no? Si fuera a entrevistar al Papa, no creo que tuviera mucho sentido que yo le preguntara qué piensa sobre su política con respecto al matrimonio gay, porque ya la ha declarado varias veces. Entonces, me gustaría mucho saber más sobre él, ¿no? Sobre la persona. Y con los políticos me pasa un poco lo mismo también, ¿no? ¿Cómo conseguir en una entrevista sacarles del encorsetamiento en el que están metidos e intentar desvelar a los oyentes o a los lectores o a los espectadores quién es realmente esa persona, ¿no? Y qué es lo que le motiva a hacer las cosas que hace y por qué las hace. Yo creo que eso me parece que es una de las claves del buen entrevistador. Ujú. Sí, sí. No, porque me llamó la atención que al final son preguntas para lo que tú dices de acercar al lector, porque son como preguntas muy terrenales, ¿no? Que obviamente son muy diferentes a las que te esperas, ¿no? Pero cuando le preguntas por el sexo, ¿no? Por el deseo del sexo o por sus sueños, ¿no? ¿Qué es lo que sueña, ¿no? Le preguntas. Claro, todo el mundo tiene esos acercamientos, ¿no? Y claro, descubres una parte de la persona, del personaje que es divertida y curiosa, ¿no? A su vez. Sí, lo humaniza, ¿no? Yo creo que el Exacto. hablar de cosas cotidianas Ujú. que al final yo creo que afectan a todo el mundo, ¿no? Seas rey o seas Exacto. un oficinista, ¿no? O sea, al final hay una serie de cosas que son humanas y que todo el mundo vive de una manera no tan diferente como pensamos, ¿no? Ujú. Y, y yo creo que sacar ese lado más ordinario de gente extraordinaria, yo creo que es interesante. Vale, ahora cuando has dicho lo del Papa, me ha venido una pregunta a la cabeza que qué es lo que le preguntarías. Al Papa, bueno, al Papa lo quieren matar los suyos, ¿no? Con lo cual, a lo mejor habría que preguntarle por eso, ¿no? Por las intrigas del Vaticano, ¿no? ¿Quién le quiere matar? ¿Por qué le quieren matar? ¿Y qué va a hacer para que no le maten en el aspecto profesional, digamos, ¿no? Pero yo creo que si me tuviera una entrevista con el Papa, intentaría desafiar su fe. O Ajá. sea, intentaría confrontar sus convicciones religiosas con argumentos en contra de la religión. ¿Hasta qué punto la religión, que por supuesto ha sido causa de muchísimas guerras y de muchísimas cosas, también cosas buenas, ¿no? Pero también ha provocado el fanatismo que vemos en muchos casos, ¿no? No hablo solo de la religión católica, sino en general las Ujú. religiones, ¿no? Me gustaría preguntarle por ese lado negativo, ¿no? De la religión como una herramienta de manipulación
de las mentes para hacer daño a otros, ¿no? Cuando en teoría son para todo lo contrario, pero la realidad es que si uno ve el islamismo más fundamentalista o el cristianismo más radical o a lo largo de la historia, ¿no? Incluso lo que vemos ahora que está pasando en Gaza, ¿no? Y el radicalismo del gobierno israelí está muy alimentado por la religión. En la India nos encontramos ahora mismo con un gobierno que también tiene tendencias teocráticas, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante entrar en un debate sobre todo eso con él. Yo le haría las preguntas incómodas, porque a mí es que me parece que un periodista, si no hace una pregunta incómoda, no está haciendo su trabajo, ¿no? Yo eso que me digan, me alegra de que me haya hecho usted esa pregunta, ¿no? Eso digo, pues le voy a hacer una peor, a ver si no me vuelve a decir eso, ¿no? Qué bueno. Y por pura curiosidad, perdona que me están haciendo como muchas preguntas a raíz de lo que estamos hablando, pero igual un poco desordenado, pero ¿cómo accedes, por ejemplo, por ignorancia también, ¿no? ¿Cómo accedes a ese tipo de personas, a un papa, al Dalai Lama, ¿no? Tú como periodista. Bueno, siendo muy pesado, fundamentalmente. O sea, el Dalai Lama, pues lo tuve que perseguir mucho, llamando a su secretario, enviando mensajes, y al final él iba a hacer una visita a España y llegó un momento que yo creo que le interesó o vio cierto interés en hacer esa entrevista, ¿no? Pero muchas veces es difícil, ¿no? Sobre todo cuando eres un periodista de un periódico español, como era yo, que estaba trabajando en Asia y nadie conocía el mundo. Para ellos era totalmente desconocido, no era el New York Times. Entonces sí que me encontré a lo largo de mi carrera de reportero dificultades en cuanto a, bueno, El Mundo en España puede ser un diario importante, en aquella época lo era, o en Latinoamérica, pero en muchos sitios donde yo iba era el último mono, ¿no? Entonces, bueno, era difícil, tenías que utilizar tus trucos y a veces conseguías la entrevista que querías y otras, evidentemente, pues no. Y ahora tú, ¿cómo te informas? Porque ahora sabiendo, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hay detrás y viviendo esta vida, ¿no? Más de reportero, ¿no? O de escribir las crónicas. ¿Tú ahora qué medios utilizas para informarte del día a día? No sé si utilizas un diario en concreto o es algo más genérico. Bueno, leo mucha prensa extranjera. Luego, más que medios, son periodistas concretos. Vale. ¿No? Hay Twitter, ahora llamado X, que es una pocilga tóxica ahora mismo y un debate muy venenoso el que hay, muchas veces con insultos, pero tiene herramientas que son muy interesantes. Una de ellas es hacer la lista de periodistas de cada asunto que te interesa, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, si yo quiero estar informado de lo que ocurre en Gaza, pues yo ya tengo un poco los periodistas de los que me fío, ¿no? Eso pasa un poco en todo, ¿no? Pues siempre tienes periodistas que estés o no de acuerdo con ellos, crees que son rigurosos y que puedes seguir, ¿no? Ahora, en cuanto a seguir en España, por ejemplo, un medio concreto y tener fidelidad a un medio, ninguno. No tengo... Soy un gran descreído de la prensa española, quizá porque la he conocido desde demasiado cerca. Claro. Eso sería el normal, ¿no? Que... El normal, habrá que crear el normal, ¿no? Es un periódico mítico que aparece en El Director y entonces sí me fiaría de un periódico como ese. Claro, porque ahora que saques el tema de los diarios aquí en España, ya no deben tener la relevancia que tenían antes, ¿no? No, es decir, ahora ya el mundo no debe no, ser tan importante como antes. no tiene muchísima menos relevancia. De hecho, tú has mencionado antes a Jordi Wild. Bueno, pues un youtuber como Jordi Wild tiene más influencia hoy que un diario como El Mundo.
en cuanto a impacto, en cuanto a... Es verdad que quizá en un target de población más joven, pero cada vez también gente más mayor, ¿no? ¿Qué ocurre con los diarios? Que los diarios tienen influencia en un círculo muy pequeño del poder, ¿no? El IBEX, de los presidentes del IBEX, de los partidos políticos y demás. Pero es una burbuja muy poco real. Fuera de esa burbuja, donde está la España real, tienen muy poca influencia. Nadie se despierta pensando, a ver qué ha publicado El Mundo, El País. O... No, eso ocurría y ocurrió en los años 80, 90. Tenían muchísima más influencia que ahora. La han perdido, lo que pasa es que todavía no lo saben, ¿no? O sea, o pretenden, sí lo saben, pero hacen como que siguen teniendo la misma influencia porque parte del negocio depende de eso. Ya, entiendo. Pero no, eso me viene a la mente la parte mala en el sentido de que a ti cuando te intentan sobornar, ¿no? Para que cuentes la mentira o la información camuflada o que no esté en portada, claro, este tipo de acciones ahora se ha derivado a otros medios, ¿no? ¿Entiendo? O es bueno, que claro. Es que lo que ha pasado es que se ha fragmentado mucho. Tú antes tenías pocos medios muy grandes y ahora tienes miles de webs, podcasters, youtubers. O sea, la información se está distribuyendo a través de muchos más canales que antes. Y es normal que la vieja guardia, digamos, haya perdido mucha influencia, ¿no? De hecho, si ves las audiencias que tienen los medios generalistas, son audiencias muy mayores ya. La mayor parte de la gente de menos de 50 está muy despegada de esos medios. Pero mantienen, bueno, la televisión, por ejemplo, ¿no? La audiencia de los telediarios en televisión es una audiencia muy mayor. La gente joven se informa por TikTok o por Instagram o Twitter o lo que sea, ¿no? Pero bueno, como el nuestro es un país viejuno, que todavía tiene una población envejecida grande, pues todavía tiene unas audiencias que lo sostienen más o menos, pero se ve cada vez una pérdida de audiencia, de ingresos y un deterioro cada vez mayor del modelo de esos medios generalistas. Vale, pues bueno, primero de todo, ahora me sale agradecerte que estoy disfrutando mucho de la charla y que me parece muy interesante. Y para entrar ahora más en el tema de lo que había dicho, ¿no? Te había comentado de que en cierta manera, para no hablar de ti directamente, es hablar de tus obras, que a su vez es una manera diferente de hablar de ti, ¿no? Y quería empezar con El Corresponsal, que fue el primero que leí, que la verdad que me encantó y lo comentamos en el club de lectura. Y la verdad que tuvo una aceptación muy, muy positiva, así, me gustó mucho. Y para hacer un resumen rápido, ¿no? Es una obra que describe los incidentes que pasan en la guerra de Birmania, ¿no? Y que, por lo que he ido buscando, se trata pues como una obra de ficción, pero yo no sé si... O sea, es de ficción porque obviamente los personajes les pones tú la voz, ¿no? Pero tiene mucho de realidad, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué cantidad, ¿no? O cuánto de ficción y de real tiene. Bueno, un 90% es real. O sea, es un libro, es una novela, es verdad, pero la descripción del país, la descripción de la revolución del azafrán, los personajes, sí, yo les he puesto unos nombres diferentes, pero están inspirados en personajes que yo he conocido, en corresponsales que he conocido. Bueno, yo creo que es alguien que lea El Corresponsal, aunque sea un libro de ficción, yo creo que lo que se lleva es la verdad de lo que es la vida del corresponsal en esa época, la verdad sobre cómo es el país y la dictadura terrible que tiene ese país, en contraste con la belleza de Birmania, y luego las relaciones que ocurren ahí, pues bueno, no tienen que ser exactamente igual, pero están basadas todas en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que mis libros todos cuentan la verdad.
sean novelas o sean ensayos o sean libros de viajes. Al final, siendo periodista, me cuesta mucho alejarme de la verdad. Yo no podría escribir una novela de ciencia ficción. Es que no me saldría. O sea, todo lo que escribo está muy apegado a la realidad. Y El corresponsal es un ejemplo. Y bueno, me hizo gracia que gente lo ha escrito como una obra de amor, ¿no? Como que... Sí, eso, hay gente que lo ha descrito así, ¿no? Porque es verdad que tiene una historia de amor también, del joven corresponsal con una birmana, ¿no? Bueno, yo creo que tiene muchas cosas y la historia de amor es importante, pero bueno, hay otros mensajes también más, yo creo, más relevantes que la historia de amor, ¿no? Pero bueno, si me vas a preguntar si la historia de amor es real o no, ya te adelanto que no te lo voy a decir. No, sobre todo porque yo creo que tiene que haber un poco de misterio para los lectores, ¿no? Sí, no. O sea, no puedes contar todo. Claro. No, pues me vino a la mente, me lo apunté, pero no lo tenía apuntado aquí porque tampoco quería accederme, ¿no? Pero sí que a mí me parece que sea real o no, creo que me parece que es un buen hilo conductor para también amenizar las crueldades de la guerra que explicas. ¿Sabes? Sí, porque además la persona con la que el joven reportero, ¿no? Miguel Bravo tiene esa relación, es una persona que está sufriendo la dictadura. Un hermano suyo fue asesinado en una protesta anterior. Entonces, sí que es verdad que utilicé a Nan, a la protagonista birmana, para contar la situación del país desde el punto de vista de una persona de allí, no solo de los corresponsales que van e informan, ¿no? Y yo creo que ella refleja muy bien, ¿no? lo que supone vivir bajo una dictadura totalitaria como la que tienen en Myanmar, en Birmania. Y ahora que has mencionado antes lo de los reporteros, ¿no? Que te basas también mucho en la realidad. ¿Crees que los reporteros que mencionas, obviamente con nombres ficticios, ¿no? Pero ¿crees que se sentirían reconocidos? Bueno, ha habido alguna persona que ya me ha dado algún nombre y alguno incluso ha acertado. Gente que conoce, bueno, de esa época asiática y tal, ¿no? Vale. Sí, creo que hay alguno que se puede reconocer. Sí. Vale. Sería difícil, ¿no? Luego es verdad que a cada personaje tú le añades y le quitas, ¿no? Pero hay, bueno, cosas, maneras de ser, de actuar, de comportarse, que están sacadas de corresponsales que furulaban por ahí en esa época. Vale. Tengo una teoría que te he dicho antes sobre Bravo y Vinton. A ver si se acertará, ¿vale? Me parecen que son dos personajes que salen de una misma persona y esa persona eres tú, ¿no? Bravo como un reportero que eras tú en los inicios, ¿no? Con esa motivación, con esas ganas, ¿no? De comerse el mundo. Y Vinton como ese reportero igual más actual, ¿no? Pero reportero de guerra que ya tiene como los tiros pegados, ¿no? Y que ya ha vivido mucho. Y me parece como... No sé por qué me vino esa imagen mental de una misma persona que ha vivido, o sea, que está en los dos extremos, ¿no? Y que... ¿No? Sí, bueno, vas bastante bien encaminado, yo creo. Yo creo que los dos, sin ser ninguno de ellos los dos tienen bastante del reportero que fui cuando era joven y del que fui cuando ya era veterano, digamos, ¿no? O sea que sí que tienen cosas. Al final uno se tiene que inspirar. Claro, si yo voy a escribir una novela de corresponsales, ¿en quién me voy a inspirar mejor que en mis propias experiencias, ¿no? Y en lo que yo sentí haciendo ese trabajo? Entonces yo creo que era natural que por mucho que fueran dos personajes diferentes, esos dos protagonistas tuvieran cosas de mí en diferentes momentos. Ajá. Vale. También me gustó mucho uno de los episodios cuando Vinton está en una cena con su mujer, ¿no? Y vienen como invitados famosos. Sí.
y le preguntan por su faena, ¿no? Y él no hace más que explotar, ¿no? Y me pareció, bueno, curioso, ¿no? Porque es como que seguramente me imagino esa cena con personas acomodadas, ¿no? Y ese Vinton que ya ha visto una realidad cruda y que simplemente le echan en cara comentarios clichés, ¿no? De un trabajo que no tienen ni idea. Un poco también lo lleva a mi terreno de la educación, ¿no? Que muchas veces, bueno, las vacaciones, bueno, tal, sí, pero no estás ahí dentro para vivir lo que realmente se tiene que vivir, ¿no? Sí, yo creo que esa escena lo que pretendía era eso, ¿no? El contraste entre el mundo de Vinton cuando está como corresponsal y el mundo de su mujer, ¿no? Que es una persona, una presentadora de televisión conocida, que se mueve un poco en el ambiente Hollywood. Y ese contraste, yo creo que todos los corresponsales, de alguna manera, quizá no tan exagerado, pero de alguna manera lo viven, ¿no? Tú estás en Afganistán 3 meses y de repente tienes que volver a Madrid y todo es muy diferente, ¿no? Ya ves. Y no es fácil para los reporteros, creo, adaptarse de una cosa a la otra. Y ahí es donde yo creo que he intentado reflejar un poco esos dos mundos y cómo de difícil es la transición de uno a otro para un reportero. La viví muy real esa escena. Y también me surgió una reflexión a nivel más del trabajo de corresponsal, ¿no? Que es como que ser corresponsal es un viaje de autoconocimiento extremo. Es decir, como que normalmente la gente emprende este camino de autoconocimiento, que a veces hay quien nunca lo emprende, pero esto se basa, ¿no? A través de situaciones que te propone la vida, ¿no? Igual más naturales, ¿no? Pero ser reportero de guerra significa como golpes de realidad asegurados, ¿no? Lo que tú decías de Afganistán, por ejemplo. Sí, yo creo que al ser un trabajo que te lleva a extremos y a conocer el extremo de la condición humana, lo mejor y lo peor muchas veces, yo creo que sí que te pone también a ti frente al espejo muchas veces, ¿no? Y puede ser, bueno, una manera de explorar también quién eres tú, ¿no? Y cómo te comportarías tú ante las situaciones que estás viviendo y que viven gente que te vas encontrando en el camino. Eso yo creo que es así. O sea, entonces, bueno, yo creo que cualquiera que tenga un trabajo así, que está siempre rozando el límite, Ujú. y en este caso que además un trabajo en el que te pueden matar, yo creo que lleva a una exploración profunda de uno mismo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso pasa en la mayor parte de los casos. Sí, sí, no, me pareció que ahí te vas a encontrar el palo sí o sí. O sea que, ¿no? Como también me gusta mucho que repites ese mensaje tanto en el corresponsal como en el director, ¿no? De llegar y irse sin deber nada a nadie, ¿no? Eso me Hmm. parece algo como muy noble y de unos valores muy firmes, ¿no? Simplemente, ¿no? Destacar que es una Sí, reflexión que eso me... es más difícil de conseguir en el puesto de director, ¿no? Donde enseguida todo el mundo quiere que entres en el juego de los favores, ¿no? Y te empiezan a ofrecer eh, pues ir al palco, te ofrecen prebendas de todo tipo y viajes y privilegios que si los aceptas, al final vas acumulando favores que debes a gente poderosa, que luego va a intentar cobrárselos. Ujú. Por eso creo que es muy importante resistir esa tentación y no hacerlo, ¿no? El mundo del corresponsal es diferente porque vas más a tu bola, vas tú solo. Si te hace un favor a alguien, te lo va a hacer un compañero, te lo va a hacer en una aldea que te van a acoger y tal, pero no hay una deuda que comprometa tu integridad o tus principios como si la hay si aceptas favores Claro. cuando estás al frente de un diario. Claro, los favores es como la base, ¿no? De esa corrupción un poco, empieza por ahí. Sí, pues es la base del poder. Tú me das, yo te doy, yo conozco esto de ti,
no lo cuento y a cambio me debes un favor. Ahora yo necesito publicidad porque no me va bien y tu gran empresa me lo das. Y eso es un favor que te he hecho, ¿no? Y un día te lo piden, ¿no? Entonces es un mundo peligroso ese, si te metes ahí. Ujú, entiendo. Se me heló la sangre cuando leí y luego la busqué, ¿eh? La historia de Starkey y Hutch, que hablan de Diego, el niño ese de 11 años Sí, que a través del bullying decide suicidarse. Y guau, es que justamente hace poco hicimos una charla en el cole más enfocado igual a la ansiedad, ¿no? Pero sobre salud mental. Y luego tuve una charla con un psicólogo de aquí del pueblo, que también es un crack que se mueve mucho por el ambiente de prevención del suicidio. Y me pareció como muy vital darle esa visibilidad, ¿no? Además, obviamente, sin entrar en cosas explícitas, él me describió en un cierto momento de la conversación que el suicidio es una solución, como dijo, una solución definitiva a problemas temporales. Y me pareció como, wow, claro, muy, muy desde objetivamente sí. hablándolo, pero Bueno, son problemas temporales, pero que la persona los está viviendo como exacto, definitivos. O sea, exacto. como que la persona que se suicida no ve que hay una salida al final del túnel, ¿no? Que siempre la hay, pero cuando estás metido en esa situación, pues a lo mejor dices, esto no va a acabar nunca, ¿no? Y yo, pues no quiero vivir con esta situación, ¿no? Es verdad que con la ayuda necesaria se pueden llegar a ver que sí que hay solución y que todo tiene solución y que lo que ahora es terrible se supera y llega un momento en el que lo has dejado atrás, ¿no? Ese es un poco el mensaje que habría Sí, que lanzar. sí, sí, pero cuando leí, ¿no? Espero que algún día podáis odiarme un poquito menos, ¿no? Guau, me Sí, pareció sí, luego fue duro, sí, sí, sí. muy duro, muy duro. ¿Crees que ha cambiado mucho el trabajo de corresponsal ahora mismo en la actualidad? Sí, bueno, de los corresponsales que están en el libro a lo que es ahora, ha cambiado mucho, ¿no? Eh, para empezar, la precariedad ahora es mucho mayor, eh, se paga muy mal, se va a los sitios muy rápido, no hay casi tiempo, tienes que hacer vídeo, texto, audio, muchos trabajan para 4 o 5 medios a la vez para poder llegar a fin de mes. Eh, la camaradería esa de estamos aquí un mes y compartimos la experiencia, yo creo que se ha perdido. Bueno, han cambiado muchas cosas, la verdad. Y sobre todo yo creo que lo que cambió definitivamente esa profesión fue la llegada de Internet y el hecho de que tuvieras que alimentar la web constantemente, ¿no? Ya no era como antes esperar. Al final del día envío mi crónica, al día siguiente sale en el papel. Todos los tiempos cambiaron, se aceleraron. Bueno, todo se hizo muy diferente. Y creo que ahora los corresponsales desgraciadamente no van a poder vivir esas aventuras que se describen en el corresponsal de lo que es el periodismo más romántico, ¿no? Yo creo que eso me temo que se ha ido y se ha ido para no volver. Ya, sí, sí, es Yo lo mucho más. viví, tuve la suerte, mira, oye, ahora ya creo que los jóvenes no van a vivir nada parecido a lo que yo pude experimentar. Ya se ha perdido esa época, ¿no? Ya, ya. Me gusta mucho también el detalle que pones el foco en que hay mucha vida con secretaría, ¿no? Y que da igual, ¿no? Un trabajador que un director, que al final creo que lo dices como que todo el mundo se refugia en secretaría, de alguna manera, ¿no? Y me pareció curioso, ¿no? ¿Qué tipo de relación se forja así ahí? Bueno, al final en un diario hay, digamos, una parte que es la visible, ¿no? Del corresponsal, del director,
y luego hay una que no es visible, que es gente que hace posible que un periódico salga adelante y en este caso, pues bueno, pues puestos que nadie conoce y el trabajo no está ahí, ¿no? Pero que son también muy importantes. Entonces, bueno, y siempre hay una relación luego muy curiosa que yo creo que se cuenta tanto en el director como en el corresponsal, esa relación con la redacción, ¿no? Entre el que está fuera y el que está en la redacción y bueno, son lugares que dan mucho juego para novelar o para películas o para series, ¿no? Las redacciones, porque hay mucha rivalidad, hay muchos grupos que se forman, competencia no siempre muy leal. Bueno, todo eso yo creo que da mucho juego. Sí, creo que al final están todos los trabajos de manera diferente, ¿no? Pero es algo que se crea ahí. Pero bueno, me pareció igual una relación muy maternal, ¿no? Con Secretaría, que era como un refugio. Me pareció bonito. Sí, porque yo creo que es justo la parte de un diario que no compite, ¿no? Y se convierte un poco en el nexo de unión del resto de la redacción y ese sitio donde puedes ir bueno, pues a liberar tus frustraciones si las tienes, a contar tus cosas y demás, sin el temor de que sea un adversario o un rival, ¿no? Yo creo que es un papel importante también. Ahora te quería hacer una pregunta igual antes de pasar al director, ¿eh? Que igual es muy cliché o que a su vez debe ser muy difícil, que es con qué país te quedarías, ¿no? En todos que te haya gustado más a nivel como un cómputo global, ¿eh? Por ejemplo, a nivel pues, cultural, religioso, con manera de vivir, monumentos. Siempre es difícil, ¿no? Escoger uno, Claro. pero bueno, yo viví 10 años en Tailandia y es un país que le tengo especial cariño, ¿no? Como sitio para vivir, para trabajar como corresponsal, como base para viajar a otros lugares, me parece que es uno de los mejores. Playas paradisíacas, la comida es estupenda, la gente es simpática, bueno, pues eso es lo que uno busca, ¿no? O sea, pero en otros muchos he encontrado cosas que me han encantado y me han fascinado y podría vivir en tantos sitios, yo creo que habría 200 países donde podría vivir y me encontraría a gusto en todos ellos. Vale, bueno, nos quedamos con Tailandia. Vale, para empezar con el director, para hacer un breve resumen, ¿no? Es como una especie de diario, ¿no? De tu año como director, ¿no? Esa época del 2015-2016 fue, creo. Sí, Y bueno, como lo que habíamos comentado, ¿no? Querías liderar esa parte más transformadora a nivel digital, ¿no? Y como tú, fue el tema de la destitución y todo esto, ¿no? Em, a mí me gusta que creo que te escuché decirlo, no sé si con Jordi o en alguna entrevista escrito, ¿no? Que es como una especie de carta de amor al periodismo, ¿no? Este libro. sí, hombre, yo creo que uno, aunque sea una carta un poco de amor duro, digamos, al periodismo, ¿no? En el sentido de que cuando uno critica a su profesión, ¿no? Digamos que desvela cosas a lo mejor que no querría, Claro. pero lo hace también porque le parece tan importante la profesión, le tiene tanto respeto que le gustaría que las cosas se hicieran bien. Y yo creo que de ahí parte también un poco la motivación de escribir ese libro, ¿no? El intentar que sirviera para abrir un debate sobre qué podemos hacer para mejorar las cosas. Y hubo gente que se lo tomó así y otros que se lo tomaron como un ataque, Ataque, ¿no? ¿no? Yo no creo que fuera un ataque, yo creo que es más una prueba de amor duro al periodismo. Vale, vale. Un amor hardcore, ¿no? Entonces, antes te cojo unas palabras que has dicho antes, ¿no? Que decías que hablabas de los principios. ¿Tú crees que para estar en el poder no tienes que tener principios, de alguna manera? Es decir, manteniéndote en el poder, bueno, si quieres durar, perdón, si quieres perdurar en el poder. Bueno, yo creo que hay que tener principios, especialmente cuando estás en el poder, pero para sobrevivir en el poder
los principios son un hándicap. O sea, la gente que no tiene escrúpulos, que no tiene empatía por los demás, que es capaz de hacer cualquier cosa, porque no tiene fronteras morales, bueno, normalmente le va mejor, no lo vamos a negar, en puestos de poder. Ujú. Pero uno le gustaría pensar que alguien con principios, yo no creo que tener principios sea ser débil, ¿no? Entonces, yo creo que unos principios firmes también pueden llevar a un liderazgo fuerte y que se puede hacer. Ahora, en mi caso, si yo hubiera sido más hijo de puta, ¿habría tenido más posibilidades de sobrevivir en el puesto? Pues sí, esa es la verdad. ¿Estaba dispuesto a hacerlo a cambio de sobrevivir? Pues no. Yo creo que cada uno tiene sus límites. Y es evidente, y lo vemos en política todos los días, ¿no? Pues hay gente que no tiene ninguno. Y entonces, si no tienes límites, pues es como más fácil, ¿no? Vas eliminando aquello que no te importa o que no te interesa y estás más protegido. Pero lo ideal no es que ese tipo de gente ocupe puestos de responsabilidad. Ya te entiendo, sí, totalmente. Sí, sí. Y empezando por el final de la obra, cuando hubo esa destitución, ¿tú cómo lo afrontaste, no? Sí que al principio entiendo que como que quisiste como tomar como acciones jurídicas, ¿no? Y de alguna manera, pero luego como que hiciste ese paso atrás, ¿no? Claro, entiendo que fue como un punto de frustración, de rabia, ¿no? Y poco a poco ahora con la distancia lo debes ver súper diferente. Bueno, por supuesto, hubo enfado por mi parte, ¿no? Pero yo creo que lo que hubo sobre todo es un intento de defender mi integridad periodística. A mí se me puso delante unas condiciones muy buenas para haber seguido en el periódico haciendo otras cosas. Incluso se me ofreció un dinero importante, pero era a cambio de no volver a mencionar nada de lo que pasó en el año que fui director del periódico. Y yo eso no estaba dispuesto a aceptarlo. De ahí que demandara a la empresa y luchara casi durante un año por mis derechos y por el derecho a escribir el director. Sin esa batalla, pues no se habría podido escribir, ¿no? Entonces, sí, enfado, pero no creo que fuera el enfado, fue más defender que como periodista yo tenía derecho a contar lo que había pasado. Entiendo. Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta que me gusta hacerla a profesores con los que hablo, ¿no? Con maestros. Y era, ¿por qué decidiste ser periodista, ¿no? ¿Y qué ha cambiado ahora, ¿no? ¿Por qué lo sigues siendo ahora? ¿Qué motivos te movieron y te mueven ahora? Bueno, creo que son un poco los mismos, ¿no? Es esa idea de que la verdad puede ayudar a mejorar las cosas, ¿no? Y cuando tú denuncias la corrupción de un político, cuando tú denuncias una injusticia, cuando denuncias algo que está mal, esa denuncia puede contribuir a arreglar las cosas, a que se haga algo por repararlas. Y a la vez eso es un servicio público a la gente. Entonces a mí eso me ha traído siempre mucho, ¿no? La idea de que con el periodismo y con la verdad podemos mejorar la sociedad. Y yo entiendo que haya mucha gente que diga, pues menuda gilipollez, pues no vas a mejorar nada por mucho que... Bueno, yo sí creo que se puede, ¿no? Y que el mundo, y la sociedad y nuestro país también serían peor si no hubiera periodistas dispuestos a desvelar las cosas que van mal y a denunciar a aquellos que abusan del poder. Solo hay que ver quién celebraría la no existencia de los periodistas, ¿no? Pues serían los más cafres en la política y en la empresa. Estarían encantados de que no hubiera nadie mirando debajo de la alfombra. Entonces, bueno, a mí eso yo creo que es una de las grandes motivaciones que he tenido cuando empecé y que sigo teniendo cuando escribo un libro que denuncia algo.
Sí, como sí. director. Ajá, ajá. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, me parece también una base fundamental, sí, sí. Hablando antes, lo he unido con lo que hablábamos antes de la entrada del blog que hablas de la mediocridad. Yo también hice un poco de investigación en su día, ¿no? Y ahora me viene a la mente una frase de, no sé si es de Chesterton, ¿no? Que igual es como ese típico personaje que le atribuyen frases y no sabes si fue él o no. Porque decía que la mediocridad, decía algo así, ¿eh? No sé exactamente, pero como que la mediocridad de alguna manera es estar enfrente de la excelencia y no darse cuenta. Me parece como una muy buena definición. Obviamente debe Yo ser no muchas creo, cosas más. no creo que sea no darse cuenta, creo que es darse cuenta de que hay excelencia e intentar bajarla y ajustarla al nivel de la mediocridad, ¿no? O sea, yo creo que la mediocridad lo que hace es sentirse amenazada por la excelencia. Ujú. Yo sí creo que la detecta y la ve como una amenaza y hace todo lo posible porque esa excelencia no triunfe, porque no destaque. Y ahí es donde yo creo que tenemos problemas nacionales como la envidia y el intentar pisar a aquel que destaca, ¿no? Yo creo que eso es un poco el problema que hay detrás de la mediocridad. Ajá. Sí, sí, como denigrarla, ¿no? Denigrar la excelencia, de alguna manera. Bueno, desactivarla, Vale. porque si no también se va a notar mucho más tu mediocridad si alrededor estuvieras rodeado de excelencia. De repente se sabría que eres un mediocre, pero si todo a tu alrededor es mediocre, entonces ya no, nadie va a pensar que lo eres, porque Claro. todo es así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Leí la novela de Lewis, que era Las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Y explicaba como que el siguiente paso de la mediocridad era hacer que el propio pueblo sea, que ellos mismos se denigren a ese nivel, ¿no? Desde que culpen al que sobresale para decir, ¿tú quién eres para estar por encima mío, ¿no? Venía a decir algo así. Que en vez de inspirarse de esa excelencia, la culparan para rebajarlas a su nivel, ¿no? Me pareció Sí. curioso. ¿Y tú cuando entraste en el poder, tú ya te lo esperabas? ¿Que estuviera así de corrompido o fue como que te vino de golpe? Hombre, no, ya tenía mis 45 cuando llegué al mundo, tampoco me había caído del guindo, ¿no? O sea, quiere decir que sabía que el poder funcionaba no siempre muy limpio y que me iba a encontrar gente sin escrúpulos, pero es verdad que sí que me sorprendió el nivel de cutrez, de manipulación, de abuso, ¿no? Del poder, porque además me pilló una época que era la época de la corrupción, digamos, el momento de mayor corrupción en España, ¿no? Casi prácticamente, ¿no? La Gürtel, el Ministerio del Interior, estaba todo el tema de la monarquía todavía, bueno, o sea, era una época realmente muy corrompida y sí que me sorprendió, la verdad, el grado de putrefacción del sistema era mayor del que yo me había imaginado. Ujú, ujú, entiendo. Sí, claro, es que tu visiones ahora mismo, ¿no? Debes verlo de una manera, tío. Me gustó mucho cómo, o sea, al final ya es más destacar para quitarle también la importancia, ¿no? Las llamadas de la reina a través de ese boletín que publicabais. De- o de Rajoy, ¿no? Que estabas en el coche con los niños. Que me parecía como muy cómico, ¿no? En cierta manera. Bueno, el poder tiene un lado cómico, ¿no? Lo estamos viendo estos días también, ¿no? Con todos estos casos de corrupción, un poco cutres, un poco torrente, ¿no? O Sí, sí, sea, total, total. quiero decir que, hombre, a uno le gustaría más una corrupción más James Bond, ¿no? Más elegante, pero no. Aquí es todo corrupción de irse al puticlub de carretera, el whisky barato, ¿sabes? Es todo rancio, es todo la España esa que pensamos que ya nos habríamos quitado de encima y que sigue ahí. Y, y eso
Es triste, porque es triste el comprobar que eso existe y que funciona así, y a la vez hoy estamos viendo muchísima gente que se lo toma a broma con memes y con sketch y demás, porque es que como te lo tomes en serio, te tienes que ir al exilio, o sea, te tienes que marchar del país. Sí, Entonces yo sí, entiendo que la gente necesita liberarse total. y reírse un poquito de toda esta gente. Sí, sí, sí. No, me ha parecido muy acertada la descripción de Torrente, sí, sí. Y ahora, por curiosidad, ¿cómo se mantiene un periódico a nivel económico? Bueno, malamente ahora. Antes ganaba mucho dinero. Pero claro, piensa que el mundo llegó a vender 350.000 ejemplares impresos cada día, Mm, y que tenía decenas y decenas de páginas de publicidad pagada a precio de oro. Los periódicos fueron muy, muy rentables hasta el año 2008, 2009. Luego vino la crisis, vino Internet, la gente dejó de comprar periódicos, se ofreció la información gratis en Internet, que fue un gran error, y la publicidad bajó un 60%. Entonces, digamos que el negocio de los diarios se vino abajo. Fue un derrumbe absoluto y rapidísimo de lo que había sido un muy buen negocio durante muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y ahora pues están intentando encontrar la manera de volver a ser rentables. Y ujú. esto es difícil en Internet, se están probando modelos de suscripción, la gente desgraciadamente pues está muy disponible para suscribirse a Netflix, pero no tanto para que le pagara a cambio de información, ¿no? Total. En la cultura cuesta. Entonces, bueno, la calidad tampoco está ahí. Quiero decir que tampoco los periódicos en España están ofreciendo una calidad que la gente diga, si me pierdo esto, me pierdo algo tan importante que venga, voy a pagar, ¿no? Entonces son dos digamos, vías en diferente sentido, ¿no? Por una parte necesitamos periódicos mejores y por otra parte necesitamos gente dispuesta a pagar por ese contenido cuando sea de calidad. Claro. Y ahora mismo pues hay muy pocos modelos de éxito Mm, en la prensa. sí, sí. Sobre todo porque es mucho arraigo cultural, ¿no? Lo que decías. Eso me parece lo más difícil de cambiar al final. ¿Y por qué crees que había tanta resistencia a adaptarse al ámbito digital? Porque crees que se veía como una moda, como igual ahora está costando tanto adaptarse a lo de las inteligencias artificiales, o por qué crees que era? Bueno, yo creo que aquí hay dos resistencias. Una es la resistencia cultural de España como país, que es un país eh, bastante miedoso al cambio. Le Ujú, cuesta cambiar, no nos gustan los cambios. ujú. Patina o por lo que sea, ¿no? Nos cuesta cambiar. Y luego está la resistencia al cambio ya específica de los periodistas, ¿no? Que en el caso de España también ha sido muy grande. ¿Por qué? Pues porque vivían muy bien con el modelo anterior, llegó Internet y tú tenías dos opciones. Una, intentar defender a muerte el modelo viejo o abrazar el modelo nuevo y renovarte, cambiar la manera de trabajar, abrazar la tecnología y demás. Bueno, y se optó por el primero. Ya, La gente dijo, bueno, vamos a ver si podemos aguantar con el modelo viejo, y eso fue una decisión desastrosa. Si hubiéramos hecho como algunos periódicos hicieron en Estados Unidos y en otros lugares y nos hubiéramos adaptado a los cambios con más rapidez, la crisis del periodismo que ha vivido España habría sido menor. ujú. Has descrito esto y me ha venido a la mente la situación actual con la educación. Bueno, es lo mismo. Sí, sí, me ha parecido.
Tal cual. Porque no es un problema de los medios solo, yo creo que es un problema cultural como Ujú. país, de Claro. resistencia al cambio. Sí. Nos cuesta mucho Ujú. el cambio. O Ujú. sea, somos muy conservadores, incluso la izquierda es conservadora en España, ya con eso está todo dicho. Ujú. Vale, para acabar esta apartado del director, nada, simplemente una reflexión que... Ah, bueno, no, perdón. Antes de darte la reflexión que hice, de ¿no? Un poco de síntesis de lo que me pareció, sobre todo de tu posición, ¿no? Creo que lo que más impacta, en cierta manera, igual también es muy cliché, ¿no? Pero es... o sea, sobre todo con gente que les pasó lo mismo, ¿no? Que leyeron El Corresponsal y les llamó mucho la atención tu manera de escribir y de ver, y se leyeron el director, entonces con esta gente lo comentamos sobre todo, era el tema del palco de Bernabéu, ¿no? Esto fue como que creo lo que más impactó a nivel así como más Bueno, mainstream, pero es una digamos. cosa como muy obvia, ¿no? O sea, porque en realidad solo tienes que mirar el partido y, bueno, las cámaras no suelen Claro. darte digamos, una imagen de todo el palco, pero si te la dieran, pues ahí está todo el poder de España, ¿no? Jueces, periodistas, empresarios, políticos, y ha sido un nido del poder en España siempre, o sea, históricamente lo era ya, o sea, te hablo de hace décadas atrás, pero que creo que Florentino ha explotado todavía más. Eh, y, y bueno, yo digo eso, que las decisiones, hombre, se toman en el Parlamento en teoría, pero me parece que muchas se toman en Ahí, el ¿no? palco, ¿no? ¿Llegaste a ir? No, ahora no me acuerdo, creo que no, ¿no? Nunca has ido. No, no, rechacé. Me invitaron a ir muchas veces y no, precisamente por eso, porque no quería formar Claro. parte del gueto, y tampoco quería deberle favores a nadie, ¿no? Ujú. Sí, y de aquí también surge un poco mi reflexión, ¿no? Como conclusión de tu persona en esa posición, ¿no? Que me parece como que tenías una moral y unas ideas muy claras en ese puesto, ¿no? Salir, lo que decíamos, ¿no? Salir sin... Y se salía entrar sin deber nada a nadie. O sea que, ¿no? Como desde mi Pero punto de vista... no debería ser muy difícil, ¿no? Porque a mí ya me pagaban un buen sueldo, quiero decir, y ya era un privilegiado. No veía ninguna razón para Claro. aceptar prebendas o favores que pudieran condicionar mi trabajo como periodista, ¿no? Es que a veces nos parece extraordinario lo que no deja de ser lo normal, ¿no? Que Sí. es, si eres periodista, pues oye, intentar contar la verdad. Me parece como la esencia de la profesión, ¿no? Y si no, pues dedícate a otra cosa. Hay 1000 profesiones. Sí, 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 totalmente. Me parece como igual que has dicho antes, ¿no? Creo que es una manera de... O sea, es que debería ser así, no nos sorprende lo que debería ser lo normal, ¿no? Pero es como poner precio a tus principios, ¿no? Un poco hablando de lo que hemos dicho antes, de cierta manera. Sí, pero bueno, uno tiene que fijar su precio, ¿no? Hay la frase esa de todo el mundo tiene un precio, dicen, ¿no? No, no lo sé. A mí no me han ofrecido todavía suficiente para venderme. Oye, a lo mejor vienen los saudíes mañana y no sé, me dicen 100 millones. 100 millones, bueno, a lo mejor no sé. Yo quiero pensar que ni por 100 vendería mis principios, pero a lo mejor sí. Ahora, el problema es que en España hay mucha gente que se vende por muy poquito. Ya, ya entiendo. Vale, pues afrontamos ya la recta final con lo de con el Diarios del Opio, que me gustó y a la vez como es como muy diferente, ¿no? Justamente a Sí, estos dos. Igual es como más periodístico de alguna manera, ¿no? Narrado, no sé sí, cómo es un describirlo. libro de aventura, de relatos, de experiencias. A mí me gusta definirlo un poco como reporterismo literario, ¿no? Claro, Eh, y es un libro que se parece más a dos que no has leído, que son Hijos del Monzón vale. y El lugar más feliz del mundo. Ujú. Pero
es un formato que me siento cómodo con escribiendo, ¿no? Más incluso que la novela, de Ujú, hecho. ujú. Sí, sí, lo veo como más fluido a nivel de basas, ¿no? Esas historias en Orwell y en otros escritores y lo vas mezclando con las tuyas propias, ¿no? Y es como que se enriquecen una de la otra y me pareció como muy original y buena, ¿no? Lo que sí que vi en común en casi todas las historias es que hablas de la masificación actual del turismo, ¿no? Sí. Y mi pregunta era en qué crees que ha ayudado y empeorado el turismo a este tipo de ciudades. Bueno, por un lado, es evidente, y España es un ejemplo, ¿no? El turismo, bueno, pues trae dinero y es muy difícil renunciar a eso, ¿no? ¿Cómo le dices tú a vamos a poner, ¿no? A Camboya, un país subdesarrollado que lo ha pasado fatal, cuando de repente tiene los templos de Angkor y tiene unas atracciones que la gente empieza a descubrir y quiere visitarlas, pues bueno, a mí me puede fastidiar mucho verlas con muchísimos turistas, pero yo entiendo que desde el punto de vista suyo, bueno, es un dinero que alimenta familias porque es el taxista, es el camarero, es el guía turístico, son trabajos, son... Entonces, yo entiendo que la gente y los destinos necesiten el turismo, ¿no? El problema es cuando se convierte tan masivo que transforma esos lugares, les Ujú. roba la autenticidad, Sí. muchas veces estropea su medio ambiente y, y al final te da un poco de pena ver que lugares que tenían mucho encanto se han Eso. convertido en parques temáticos, Ujú. donde todo se ha adaptado al turismo, ¿no? Solución lo veo difícil, la verdad, por lo que te decía, porque la Claro, gente como dices no que no quiere eso. renunciar no quieren renunciar y entonces limitar el turismo, pues se ha intentado en algunos sitios, es difícil, ¿no? Yo creo que tenemos ahora mismo incorporándose de forma masiva el turismo a un consumidor indio y chino, y todo esto indica que va a ir a más y que esto es imparable, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, creo que justamente ahora explicabas, ¿no? De este cambio radical de templos, ¿no? Y lo dices en uno de los capítulos, ahora mismo no sé cuál es, ¿no? Porque explicabas como tu experiencia que parecía irreconocible un templo de como lo habías visto no sé cuántos años después, ¿no? Sí, creo que hablo de Angkor en Vale. Camboya. Claro, de haberlo visto la primera vez que fui solo, dos templos para ti, a de repente hordas y hordas de turistas que ni siquiera te dejan ver, que además hacen ruido y comen y ensucian y demás, pues es un poco triste, ¿no? Yo creo que parte de la solución también está en el respeto, ¿no? de los viajeros y de los turistas cuando van a estos sitios, ¿no? Que a veces te encuentras como que van creyéndose que porque han pagado pueden hacer lo que les dé la gana. Y no siempre está ahí el respeto que deberían tener con los anfitriones, ¿no? Yo creo que una primera parte para mejorar esta situación del turismo masivo es, bueno, vale, vamos a ser muchos, pero vamos a viajar con respeto a todos estos lugares. Y eso, desgraciadamente, bueno, lo vemos también en España, ¿no? En Magaluf y en estos sitios donde vienen, por ejemplo, hordas de británicos jóvenes a emborracharse Eh, con la idea un poco de, bueno, como he pagado, como estoy de vacaciones, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y yo creo que ese es un problema, ¿no? Un problema de educación, básicamente. sí, sí, sí. Me ha transportado un poco a cuando viajé a Egipto. No sé si has estado en los templos, lo poco protegido que está. Es decir, como tienen tantos, Sí, yo flipaba que puedes tocar si quieres. bueno, Toco en la muralla china yo he visto grafitis, o sea, de gente que ha puesto ahí I love María, y grabado en la muralla china. O Buah, sea, quiere decir, es
ya te digo, muchas veces es un problema de civismo, de educación. Sí, sí, totalmente. Leyendo tantas experiencias de diferentes escritores, ¿no? Me preguntaba qué crees para ti o qué cosas debería tener un escritor, ¿no? Eh, o qué crees de qué cosas tienen en común, ¿no? Esos escritores que describías para tener ese éxito, ¿no? Para haber llegado a destacar. Bueno, yo creo que un conocimiento profundo de la condición humana. Hmm, Yo creo que los grandes escritores son aquellos que desnudan la naturaleza humana y cuando uno lee El Quijote, por ejemplo, ¿no? Dices, "Joder, esto hace 400 años o los que fueran, ¿no? Y todo lo que está describiendo es aplicable a hoy, ¿no? En cuanto al comportamiento humano. ya, entiendo. Qué Y, bueno. y creo que los buenos escritores, los mejores, tienen esa condición, ¿no? Que son capaces de destripar al ser humano y enfrentarlo a sus contradicciones y a sus miedos y a sus sentimientos de una manera que otros no pueden describir, ¿no? Y unos lo hacen a través de la novela, otros del ensayo, pero creo que esa es una de las grandes cualidades. Ujú. Me estoy fijando que igual a partir de ahora las intervenciones que tengo son como un poco más desenfadadas en algunos casos, que bueno, me parece bien para acabar así, pero tengo un par de apuntes que tengo, por ejemplo, que me impresionó la partición de India, ¿no? Como describes que es una de las grandes masacres de la historia, incluso más que la Segunda Guerra Mundial. Y la parte donde explicas, ¿no? Que incluso hay padres que mataban a sus hijas para evitar ser violadas grupalmente. ¡Wow! ¿No? Es como que, hostia, Dios, se me hiela la sangre cuando veo esas cosas y es como... Uf, y no puedo evitar la pregunta de cómo van a normalizar tener una vida normal después de esos actos, de tener que llegar a hacer esas cosas. Bueno, quizá una de las cosas más desesperantes de nuestra especie es esa capacidad que tenemos para la autodestrucción y para hacer cosas brutales, ¿no? A otros seres humanos. Y es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Y de los periodistas y los escritores y los pensadores. Ujú. ¿Por qué? O sea, ¿por qué seguimos matándonos? ¿Por qué seguimos haciendo? Bueno, ahora lo ves en Ucrania, lo ves en Gaza, el año 2024, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que no hayamos ya dejado atrás todo eso? Y me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. O sea, para mí es incomprensible y aunque he cubierto muchos conflictos, no he encontrado la respuesta más allá de que está en nuestro ADN. O sea, que somos así. Y quizá una de las esperanzas que tienen los escritores y los periodistas y los que se dedican a desgranar un poco la condición humana es constantemente recordarnos lo peor de lo que somos capaces, ¿no? Para intentar prevenirlo. Y a Ujú. lo mejor con la esperanza de que eso sirva para contener el instinto más oscuro de los seres humanos, ¿no? Es un poco una visión idealista de lo que puede aportar, ¿no? El dedicarse a estas cosas de escribir y de contar. Totalmente. Y me ha venido a la mente una de las citas con las que acaba Víctor Frankl el libro de El hombre en busca de sentido, ¿no? Que decía como que el hombre quizás sea... Bueno, el hombre es la misma persona que es capaz de entrar en las cámaras de gas y a su vez la que ha hecho que esa persona entre, ¿no? Un resumen así mal hecho, pero venía a decir algo así, ¿no? Creo que dices, ¿por qué llegamos a matarnos entre nosotros? Viene un poco por ahí, ¿no? Y es brutal, sí, sí. Y después de hablar de estas cosas me venía a la mente preguntarte cómo todavía tienes esperanza en el ser humano, ¿no? Como que describes mucha miseria y corrupción en muchos casos, justamente. Bueno, también hay cosas buenas, ¿no? Quiero decir,
frente a Putin invadiendo Ucrania, pues también tienes tantísima gente, ¿no? En África me las he encontrado, en Asia, ayudando a otros de una manera desinteresada. No todo es oscuro, no todo es malo. O sea, si uno ve la evolución de la historia, de hecho, la humanidad ha mejorado mucho. Nos matamos menos, hay menos injusticias, hay menos pobreza hoy de la que ha habido nunca, si lo comparas con las salvajadas que hemos hecho en el pasado. Con lo cual, dentro de que uno tiende a contar lo malo de lo que está ocurriendo, hay que ponerlo en perspectiva. Hoy hay más gente viviendo en paz, más gente que tiene suficiente para comer, más gente siendo educada en la escuela, probablemente de la que ha habido nunca. La esperanza de vida es mucho mayor de la que había antes. Mueren menos niños por enfermedades que antes se morían, ¿no? Gracias a la ciencia. O sea, también hay razones para el optimismo, ¿no? Vamos a decir que no, todo es un desastre, la humanidad es un desastre, nos vamos al hoyo todos juntos. No, o sea, hay cosas malas que hay que seguir denunciando, pero también hay progresos clarísimos, ¿no? Entonces, esa parte es la que nos debe hacer pensar que, oye, también hay una ventana al optimismo y podemos seguir mejorando, ¿no? Yo creo que es posible. Sí, es la mejor manera de verlo, esa ventana al optimismo, porque si no es ridículo quedarte con solamente lo malo, ¿no? También me gustó mucho la historia de Alexandra David-Néel, que no la conocía, y me recordó mucho a la historia de Elizabeth Kubler-Ross. ¿La conoces? Como que son dos mujeres que donde el sentimiento y la vocación, ¿no?, son su misión en la vida, ¿no? Y es tan fuerte que se sobreponen, pues, a ese sentimiento incluso de la familia, ¿no? Me parecieron como muy devotas en ese aspecto. Sí, además en una época en la que una mujer se fuera a recorrer el Tíbet dejándolo todo atrás, si hoy lo hiciera una mujer ya sería raro, ya le dirían ¿dónde vas? Pero en esa época era tabú, ¿no? Y aún así, bueno, son mujeres muy especiales, tanto ella como Martha Gellhorn, que también sale en el libro. Son mujeres que rompieron moldes y han sido una inspiración para otras aventureras y otras mujeres que han decidido no seguir lo que estaba destinado para ellas, ¿no? Y haber roto con todo para hacer lo que les apetecía, ¿no? Yo creo que son mujeres muy valientes y yo creo que se merecían estar en los diarios del opio. En el Tíbet es donde tienes esa historia que te quedas tirado en el coche de camino. Ese también. Bueno, me he quedado tirado muchas veces en el coche, pero esa es una, sí. Claro, también detrás en medio de la selva, ¿no? Sí, ha habido varias. Madre mía, Bueno, pero eso es parte de la emoción, ¿no? Cuando viajas mucho, siempre va a haber total. imprevistos. Ahora te quería hacer una pregunta igual un poco más personal, que si quieres no la contestes con total sinceridad. Y no es por el morbo, es por la reflexión que hay detrás de que cuentas que tus hijos nacen en China. Y eso me vino a la mente de cómo has combinado esa vida más familiar, ¿no? Y incluso la suya de ir a escuela, a las amistades, cómo lo han vivido ellos. No sé, sí, totalmente. Bueno, yo creo que cuando los niños son pequeños se adaptan a todo, ¿sabes? No les cuesta. Y sobre todo si han nacido allí, ¿sabes? Ya es su sitio, ¿no? Y luego la combinación de un trabajo de reportero con una vida familiar no es fácil, pero se puede hacer, ¿no? Porque es verdad que viajas mucho, pero también es verdad que estás mucho tiempo en casa cuando no estás viajando. Ajá. Y esa combinación yo creo que es buena. O sea que... pero es verdad
que, vamos a ver, en la profesión de reportero y de corresponsal debe tener una media de divorcio por encima de... Porque claro, alguien que se está todo el día yendo por esos mundos, pues hombre, no es quizá la vida más estable, ¿no? Pero bueno, también es una época, luego haces otras cosas, tienes que buscar a una persona también que quiera Claro. vivir una aventura. Ujú. Y entiendo que... Y Perdón, sí, sí, continúa. sí, ¿no? Y si la encuentras, entonces no tienes que tener problemas. Ujú. Y entiendo que la adaptación luego, pues entiendo que ya estás más asentado, ¿no? Y la adaptación a tantos cambios igual habrá sido buena, ¿no? Bueno, es que en la vida cada fase tiene su momento, ¿no? Y tampoco me vería ahora haciendo cosas que hacía hace 15 años, ¿no? Entonces, uno va evolucionando, busca otras cosas y al final, bueno, te queda un poquito la nostalgia, ¿no? De cosas que hacías antes, pues eso nos Ujú. pasa a todos en la vida, ¿no? Y recordar, bueno, yo creo que eh, con simpatía, ¿no? Los años de corresponsal. Al final, yo creo que la mayor preocupación siempre es no haber vivido, ¿no? Si has vivido, bueno, yo creo que la siguiente etapa siempre es más fácil y llevas mejor la siguiente etapa cuando has cumplido con las anteriores, ¿no? Yo creo que eso es seguir un orden. Ujú. Ujú. Me gustó mucho cuando explicas que los baños públicos son un reflejo del nivel del país. Me pareció, me pareció espectacular. Sí, pero yo creo que es verdad, ¿eh? Sí, Además, sí, sí, sí. ver los baños públicos en España en los años 70 y ahora yo creo que te dice mucho de la mejora del país y eso pasa igual en algunos de los países que describo ahí, ¿no? En Japón, en China, Sí. en todos esos lugares, ¿no? O sea, del agujero en medio de la nada a esos retretes japoneses donde suena la música y, ¿sabes? Tienen, no sé, son como robots casi, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Y también me gustó, bueno, ya lo explicas también, ¿no? Con Jordi, la historia con la marihuana y la pizza. Lo debiste Ya, pasar sí. fatal. Bueno, es que los camboyanos tienen esta manía, ¿no? De tener esta pizza feliz que le llaman, ¿no? Que le ponen marihuana y como se te pase, como vengas con hambre, te puede pegar duro, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, hay que tener cuidado. Y por curiosidad, al haber viajado tanto, ¿qué idiomas has aprendido? Igual no a nivel igual tan No, nativo. ninguno. Ninguno más del inglés que ya conocía porque cuando cubres 40 países, como era mi caso, pues evidentemente no puedes aprender 40 idiomas, ¿no? O sea Obviamente. que estaba casi siempre con traductores, que eran los que hacían Ajá. ese trabajo. Ujú, ujú. Vale. Ahora sería más fácil, porque ahora con los móviles que ya te traducen y tal, ahora me atrevería a viajar sin traductor incluso. En aquella época te llevabas un traductor, sí. ¿Usas, ahora me viene a la mente, usas de alguna manera la herramienta del chat GPT para tu trabajo? No lo uso mucho, la verdad. No, he curioseado, digamos, para ver cómo funciona y tal, pero para lo que yo escribo no vale. Ujú, ujú. O sea, todavía no ha mejorado la escritura creativa. Te puede hacer una redacción básica sobre muchas cosas, pero yo creo que todavía le queda... Para escribir mis libros todavía, desgraciadamente, no lo veo. Claro, esa Ojalá, alma humana. ojalá. Sí, sí. A mí Sería me más gustó fácil. mucho la historia de profesor Kung. Sí, esa ha tenido mucha gente me dice, ¿cuándo vas a escribir un libro, no? Del profesor Kuhn. Esa le ha gustado a mucha gente. Ujú. Un tipo muy especial, ¿no? Sí, 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 curioso. Sí, sí, eso es...
Bueno, los diarios del opio yo creo que está lleno de personajes así Sí, diferentes, ¿no? Que me he ido encontrando como corresponsal y cuyas historias yo creo que pues, son divertidas a veces, tristes otras, pero casi siempre fascinantes. sí. ¿Y crees que has vivido como la época dorada de Asia? Donde igual no había tanta masificación y de cómo se más esa magia. Bueno, yo diré que sí, pero me imagino que el joven que esté ahora allí pensará que está viviendo la época dorada ahora, ¿no? Y dentro de 20 años alguien le dirá, oye, viviste la época dorada, ¿no? Yo creo que, bueno, se ve en los diarios del opio, ¿no? Seguramente Conrad, Kipling, Graham Greene, pues pensarían que la época dorada que fue la suya, ¿no? Ya, Igual que yo pensaría que la mía, y los que vengan detrás pensarán que será la suya, ¿no? vamos, sí, Eso toda esta es, época tienes un canto. cada uno tiene lo que está viviendo en ese momento es su época dorada. Ahora un poco... Te a voy ver, a ya tener que dejar. sí, sí, no, ya terminamos, ¿eh? Era ya la última pregunta que tenía, que era a nivel más personal, ¿cuál es, claro, viajar tanto? ¿Cómo te has ido adaptando al jet lag? Y también te habrás vuelto un profesional en hacer maletas, ¿no? Bueno, yo creo que el arte del equipaje claramente es ligero. O sea, yo he viajado siempre con equipaje que podía facturar. Me llevo lo mínimo. Y si tengo luego que lavarlo, prefiero llevarlo a lavar, ¿no? Pero eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y el jet lag lo llevo fatal, siempre lo he llevado fatal. O sea, me cuesta mucho adaptarme, ¿no? Ajá. Y soy muy poco favorable a tomarme la pastilla de melatonina, el no sé qué, o sea, nunca he sido muy de eso, ¿no? Pero, bueno, me sigue gustando, a pesar del jet lag, a pesar de que ahora atravesar la seguridad de un aeropuerto se ha convertido en una tortura, a pesar de la masificación que hace que los aviones vayan petados, y si no tienes para ir en business y viajas como yo en economy, pues vas como en una sardina, ¿no? En lata. A pesar de todo eso, pues sigue siendo como una necesidad, ¿no? El viajar, ir a lugares, descubrir cosas, salir de la monotonía, ¿no? Y buscar un poco de aventura, dentro de que uno no tiene 20 años y las aventuras son un poquito más tranquilas que las de antes, pero siguen siendo necesarias. Vale, David, pues muchas gracias. Espero con entusiasmo que has dicho que ahora dentro de poquito vendrá un nuevo libro. Sí, en mayo, sí. Mayo, genial. Vale, no sé si me quieres recomendar alguno que pueda leer entre medias. Bueno, vete al lugar más feliz del mundo, si acaso. Vale, Yo creo que te puede gustar. vale, Sí, vale, genial. y ya me contarás qué Vale, tal. perfecto, David. Pues muchas gracias por la oportunidad y por tu tiempo. Y la verdad Nada, que lo he disfrutado un montón. Y nada, creo que también ya es todo bien. gracias a ti. Muchas gracias, David. Un abrazo. Chao, chao.